Espíritu de Dios, vamos a decirle, abrázame, abrázame, oh, abrázame, Espíritu de Dios, abrázame, sí, abrázame, Espíritu de Gracias Espíritu Santo, gracias. Gracias Espíritu Santo de Dios, porque tu presencia está en este lugar, llenando Señor nuestras vidas. Gloria a Dios, porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tu Espíritu Santo que desciende en este lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, oh sí Señor, santo eres tú, santo eres tú, gloria a Dios, sí Señor. Quiero que tu fuego arde en mí, quiero que tu unción fluya en mí, quiero que tu fuego arde en mí, quiero que tu unción fluya en mí. Gracias Espíritu Santo, porque esta es tu misión, Señor. Gracias. Oh, gracias. Mis hijos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, oh, mi creación son mis hijos. Yo los amo, aunque no sean cerca de mí, pero yo los cuido. Los cuido con mis ángeles alrededor contándoles, porque los demonios son miles, religiones, serpientes, antiguas, originales, ellos están como yo me imagino. ¿A quién devorar? Hijos, póngase cuenta conmigo. Porque se alejan de mí, no vamos a yo los amo, mis hijos, ustedes son pequeños. Oh, yo soy su padre. Fue su padre. Yo fui su padre. Andan pensando en sus quehaceres,
sin cesar, en cada instante, en cada momento, recordar a su Padre. Porque ustedes son barro, mi hermano. Yo soy su alfarero. Por eso yo los amo, yo los conozco. Hijos míos, vuelvan hacia mí y salgan a predicar. Vengan a orar. Allá hay muchos que se pierden. Los matrimonios, los granitos, las prostitutas, los niños. Mucho me duele. Mucho me duele en mi corazón porque los niños no hay que la defiendan. Pero yo estoy con ellos. Soy león de Judá. De la tribu, voy delante de ellos. Voy delante de ellos. Pero hijos, hagan mi voluntad. Yo los amo. No piensen en la vanidad de la tierra. Porque dice mi palabra. Dice mi palabra. Yo soy Jehová. Dice mi palabra. Espíritu Santo de Dios. Yo digo. El cielo es mi trono. El cielo. La tierra es el estrado de mis pies. ¿Y dónde está la casa que habrá de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde está? Hijos, yo los amo. Está en Isaías 66:1. Oh, yo los amo. Algunos han herido su corazón. Pero yo limpio ese corazón. Yo sano ese corazón. Yo cuido de su familia, de sus hijos. Yo cuido. Yo los amo. Hijitos míos. Yo los amo. Nunca los dejaré. Pero busquen, no sean cosas vanas, en pensamientos, porque yo voy a venir pronto. No quiero que nadie se quede. Nadie se quede. Nadie, hijo, no. Yo los amo. Yo los conozco. Yo los sé. Vuélvase a mí. Vuélvase a mí, porque algunos están lejos de mí. Unos sí me sanan, todos no. Vuélvase a mí. Dale un fuerte aplauso al Señor por su presencia, su espíritu, por su gracia, por el mover que Él trae, su visitación a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Muy bien, antes de tomar su asiento ahí, bendiga a su hermano y de paso arregla ahí algunas sillas. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Lucila. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Es una noche de enseñanza y queremos dar la bienvenida pues a nuestros hermanos que
vienen por primera vez, a ellos, los que vienen por primera vez se ponen de pie el día de hoy, gloria a Dios, para saludarles por este día. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Quiero bendiga a mis hermanas, que recibimos con fuerte aplauso al Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, gracias. Gloria a Dios. Hijas, pueden un fondo musical ahí. Gracias. Somos la comunidad cristiana El Ágape. Para los que no me conocen, soy el hermano Edgar Burgos. A su nombre. El día de ayer estuvimos por San Isidro y fuimos con nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Rodi, y estuvimos ahí con la familia, y el día de hoy está con nosotros nuestra hermana Giovanna. Gloria a Dios. Y bueno, tuvo bien estar con nosotros el día de hoy. Mire, desde San Isidro, imagínense, hermano. Y algunos vivimos, como dicen, ¿no?, a casita. Ese es un motivo como para poder despertar y poder estar incluso desde temprano en la casa del Señor. A ver, ¿lo tiene? Gracias. Vamos a tener enseñanza a los que no llevaron su separata el miércoles pasado. Estamos enseñando escatología bíblica. El día de ayer estuvimos. Gloria a Dios. Acuérdense que la palabra escatología es un término griego que significa, está una palabra compuesta, escatos, que tiene que ver con último, y logía tiene que ver con estudio. En otras palabras, estudio de los últimos tiempos. Estamos estudiando acerca de las señales de lo que será y de lo que es antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos aprendido en la primera parte en cuanto a 8 cosas fundamentales que son señales que el Señor Jesucristo dijo que precederían o que vendrían hasta que Él luego pueda ser manifestado. Habíamos visto, punto número 1, que vendrían falsos cristos. Hemos hablado bastante de ellos según Mateo 24, 4 y 5, los falsos cristos, denominándose que son el Cristo. Por otro lado, se tocó también el punto número 2, que habrá guerras. Punto número 3, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí habíamos hablado bastante también. En la segunda línea, el reino contra imperio. En el original no hay, el diablo no tiene reino, tiene imperio, no tiene reino. Eso también habíamos hablado. El punto número 4, habrá hambres y pestes. Eso quiere decir enfermedades. Cerca de 6 millones de enfermedades, dicen los científicos, que han detectado hasta hoy aproximadamente. Y el punto número 6, habrá, dijo el Señor, que habría señales en el cielo, según Lucas 21:11. Y los científicos están cada vez pensando un poco más. Hasta algunos están con su cabeza cuadrada porque están viendo las señales en el cielo, hermano. Como los meteoros, cómo está cambiando, en este caso la atmósfera, está cambiando el universo, hay cambios. Y cada vez descubren más cosas. Dicen que han descubierto en la galaxia un hoyo muy profundo, dicen, un hoyo años luz, con una camarita ahí, y que a partir de ello pues hay algo más. Y entonces son parte de las señales. Otra de las señales que se había visto en el cielo, dice que iba a pasar un meteoro cerca para este mes de junio o de julio, creo que iba a pasar un meteoro cerca. Ya los científicos estaban diciendo cualquier rato ese meteoro alcanza aquí la Tierra. Y lo que vemos pues normalmente en cuanto a lo que hay eclipses,
y todo eso son parte de las señales en el cielo, y el Señor lo dijo, que antes de su venida tendrían que venir ese tipo de señales, incluso en el cielo, a su nombre. En el punto número 7 habíamos hablado que la iglesia sería aborrecida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. No solamente los de la casa, porque el Señor dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. No solamente los de la casa, no solamente entre los trabajadores, incluso desde los presidentes, hermanos, allá en Europa se está viendo ya la persecución, como a los cristianos literalmente los están quemando vivos. Esa es parte de lo que el Señor dijo, que la iglesia sería aborrecida por la causa de Cristo. Mire, aquí en Perú nosotros estamos como reyes. En Bolivia creo que han dado un edicto que no pueden predicar aire público la palabra de Dios. En Colombia también hay una pequeña persecución, y en Sudamérica, parte de Sudamérica ya se está viendo, en Uruguay, y muchos cambios hay en cuanto pues lo que conlleva pues a la iglesia a sentir que son parte de las señales de que nuestro Señor Jesucristo viene. ¿Cuántos saben que Él viene? Amén. ¿Y cuántos le están esperando? Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Si usted le está esperando, dale un fuerte aplauso al Señor. A menos que usted quiera conocer al anticristo, porque después del arrebatamiento viene ¿qué? El periodo del anticristo. También vamos a enseñar eso. 8. La maldad dijimos que aumentaría. Cómo la maldad, hermano, está aumentando, y la maldad pues cada vez aumenta aún más de lo que normalmente pues se ha visto años atrás. El otro día estaba viendo, un padre había violado a su hijo, a su hija de 3 meses. Un padre de familia, eso sí, hace como 2 días le he visto. Parte de lo que el Señor dijo, que la maldad aumentaría, hermano. Y otras cosas más terribles se está viendo. Lo que nosotros vemos aquí en Perú, el sicariato, la extorsión, eso no es nada, hermano, de las cosas que se está viendo, hermano, a nivel mundial. Muchas cosas se están cambiando, son señales. Y en el punto número 9, lo que hoy vamos a hablar un poco, vamos a hablar aquí que se levantarían falsos profetas, o que vendría la apostasía. Para ello vamos a ir a Mateo 24, 11, ahí nada más en la separata, vamos a leerlo. Comunidad Cristiana del Ágape, Escatología Bíblica, parte 2. 9. Se levantarán falsos profetas o habrá apostasía. Ahí está la separata. Mateo 24, 11 dice en la segunda línea: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No solamente en el entorno secular la maldad iba a aumentar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia el Señor habló y dijo que dentro de la iglesia de Cristo se iban a levantar falsos profetas. ¿Le están mirando ahí? Dice que se iban a levantar falsos profetas. Y son profetas, hermanos, que están fluyendo en un ministerio. Son profetas que Dios les está usando de una manera gloriosa, pero que ellos se levantarán no para animar a los hermanos con su profecía, porque la profecía cumple 3 funciones, según 1 Corintios 14:3. ¿Para qué sirve? Para consolar, para edificar y para exhortar o animar. Para eso es la profecía. Pero acá dice también, en cuanto al ministerio del profeta, que es ministerialmente, y dice que se iban a levantar falsos profetas para traer, en otras palabras, falsas, se puede decir, visiones, falsas palabras de parte de Dios, porque eso es lo que recibe un profeta. Falsos sueños, porque no todos los que sueñan tienen sueños proféticos. A veces uno sueña de tanto camote que he comido. Hello. Entonces no todos los sueños son proféticos.
Y no toda persona es profeta. Pero dice que se iban a levantar falsos profetas. Seguimos en la separata. Miremos en la escritura en 2 de Tesalonicenses 2:3. Ahí nada más. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Lo que el apóstol está explicando, es el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, les está diciendo que el Señor va a venir, pero no va a venir sin antes que se manifieste ¿qué? La apostasía. Seguimos en la separata. ¿Qué es apostasía? 1. Apostasía es igual a traición. Para apostasía, uno de los significados es traición. En la separata seguimos. En este caso, traicionar al Señor, traicionar sus enseñanzas, traicionar sus diseños y todo lo que Él ha dejado en las enseñanzas de su reino. Eso es igual a apostasía o apostatar. Punto número 2. Apostasía es igual a negar la fe. Negar lo que Él dijo, negar sus revelaciones, negar su enseñanza, su doctrina, negar sus escritos, negar que Él murió, negar que Él no resucitó o que Él resucitó, negar que no vino en carne. En 1 Juan 1:3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos, ¿qué dice? Ahora, si la Biblia dice que hay falsos profetas, es porque también hay verdaderos. Dice: muchos falsos profetas van a salir por el mundo. Amén. ¿Qué dice ahí? Han salido, no dice que van a salir, sino que ya salieron ya los falsos profetas. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Digan conmigo: el espíritu del anticristo. Este es un preámbulo a lo que será el anticristo en persona. El espíritu de anticristo, punto número 3, ahí vamos a entender un poco mejor. Apostatar es como tener el espíritu del anticristo, es decir, oponerse a Cristo. Todo lo que se opone a Cristo o que está en contra de Cristo. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Eso tiene que ver también sobre todo con el papado, que se opone siempre a Cristo y tiene sus dogmas, tiene sus tradiciones, tiene sus propias enseñanzas que ellos han inventado. No que la iglesia o que la Biblia lo diga o que Jesucristo lo haya expresado, sino que ellos mismos han puesto cosas, hermanos. Una de ellas, por ejemplo, el bautismo del agua por inmersión, donde bautizan a los niños de 2-3 años y piensan que esa es la manera correcta en que se debe bautizar, y muchas cosas más, muchas herejías más ahí. Entonces, cuando la Biblia habla del anticristo, se refiere a una persona. Cuando la Biblia habla del espíritu del anticristo, se refiere específicamente a las enseñanzas heréticas de este espíritu que ya está en actividad, por supuesto, que está fluyendo fuertemente. No solamente en una secta, en muchas sectas religiosas está fluyendo este espíritu, el espíritu del anticristo. Miremos ahí en la separata. Dice en 1 de Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuántos saben que estamos en el último tiempo? Y si según vosotros dices, oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Cuántos han surgido? Muchos. Muchos. En otras palabras, con el espíritu del anticristo.
No se refiere a personas, sino que el espíritu está vigente, ese espíritu ahí. Por esto conocemos que es el último tiempo. 1 Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es, ¿qué es? Ahí se mueve. Todo lo que tiene que ver con la mentira, ahí se está moviendo el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Todo lo que tenga que ver con mentira, todo lo que no tenga que ver. Por eso, una de las cosas que siempre les digo a los que profetizan y a los que tienen ese llamado de profeta, es que toda palabra profética que reciban, o una visión, etcétera, ellos tienen que ser bien cautelosos y discernir bien si viene de Dios o no viene de Dios. A su nombre. Porque hay cosas que no son del espíritu, y es ahí donde se manifiesta no solamente el espíritu del anticristo, sino también se manifiesta el espíritu de error y el espíritu de confusión. Se unen ahí, y a veces hay profecías, hermano, donde son para provecho, solamente para beneficio de aquel que está profetizando. Es como uno que estaba por no sé dónde se encontraba, dice que estaba orando, y cuando en eso, mientras oraba, le decía: dice el Señor, toman así, dice el Señor, que me deas la gallinita que está al fondo. Hello. Y también 50 soles, dice el Señor, para su siervo. ¿Qué tal profecía, no? Ese es un error, hermano. La profecía no es para beneficiarse, no es para beneficio de uno, sino que es para el beneficio del pueblo. A su nombre. Así que cada uno de nosotros tenemos que discernir toda profecía. Si es del Espíritu, tiene que ir acompañado con la palabra de Dios, tiene que ir unido con la palabra de Dios. No es para beneficiarse. A su nombre. Recíbelo con amor, profeta. Recíbelo con amor, usted que tiene el don de profecía. A su nombre. Versículo, a ver, 2 de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Estuvimos orando, y cuando en eso una hermana empezó a profetizar y empezó a decir: dice el Señor, ¿no? Hablaba, y supuestamente por el Espíritu del Señor. Y cuando en eso un hermano le dice: Espíritu Santo, le dice: ¿cómo vino Jesucristo a la tierra? Y la hermana habló y dijo: el Espíritu Santo vino en espíritu. ¿Cómo vino? En espíritu. Y ahí mismo, hermano, se le agarró a ese demonio, se le ató y se le echó fuera. Porque dice que no confiesan, ¿está mirando ahí? Que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Para que usted tenga un amplio entendimiento de esto, a los demonios no les gusta que la gente diga que Jesucristo vino para redimir al hombre en carne propia. A los demonios no les gusta esa palabra, ese término, que Jesucristo vino en carne propia para redimir al hombre. Por eso ellos, hermanos, toman un cuerpo y por ende se meten en el cuerpo y hablan por medio de los profetas que el Señor levante en su gracia para traer, hermano, confusión en el pueblo. Y entonces la hermana pues se quedó sorprendida después de ello, porque no estaba hablando el Espíritu Santo, estaba hablando otro espíritu. ¿Quién era ese espíritu? El espíritu del anticristo. Era una mentira, hermano. Seguimos en la separata. No solamente el apóstol Juan Pablo o el apóstol Juan habló acerca de la apostasía, también Pablo, como acabamos de ver, y también el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, estoy en la última línea ahí en la separata, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué dice que había en el tiempo de Pedro? Falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros.
que introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejía quiere decir enseñanza torcida, enseñanzas falsas. Destructoras, dice herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató. Mire cómo se mueve la apostasía, ¿no? Cómo se mueve la apostasía. Una de las cosas que como evidencia de una persona que es apóstata, que empieza a negar: no, hermano, ya no hay Nueva Jerusalén, no hay un cielo, no hay un infierno, hermano. Yo he escuchado predicadores que dicen que no hay infierno. Cosa terrible, hermano. El otro día estuvimos en una congregación con algunos hermanos y escuché ahí que el pastor decía: no hay infierno. Yo me quedé sorprendido, hermano. Esa es una herejía, hermano. Quizás el hermano lo dice porque quizás en un momento dado estudió, pero no levantó la letra, hermano. Y esa es una herejía. Por tanto, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque en este tiempo se van a levantar todo tipo de predicadores. Dicen que se van a levantar, ¿qué? Falsos. ¿Por qué se levantan los falsos? Porque hay verdaderos, a su nombre. Ahora, el problema no es que la gente no lea la Biblia. Los predicadores leen la Biblia. Antes de poder predicar o enseñar algo, los predicadores, hermano, los ministros leen la Biblia. Pero escucha esto: no todos fueron llamados para ser profetas, no todos fueron llamados para ser maestros. Y Pablo le explica en 1 Corintios 12, si usted lo toma, nota eso, lo dejo de tarea, todo el capítulo 12 usted lo lee. Y Pablo dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? ¿Son todos profetas? Dice Pablo. O sea, a veces tomamos el atrevimiento de poder enseñar y la intención es buena, ¿no? Yo no estoy en contra de lo que quieren aprender, a su nombre. El problema es que no todos tienen una unción de maestro, que es diferente. Hello. No todos tienen la unción de maestro. Y por tanto, a veces cometemos errores. Pero eso se va perfeccionando. Diga conmigo: se va perfeccionando. No te desanimes, estás haciéndolo bien. A su nombre. Eso se va perfeccionando de menos a más. ¿Cuántas veces a mí me han corregido, hermano? A su nombre. ¿Cuántas veces ha tenido mi pastor que hablarme y decirme: no, hijo, de esa forma no digas? Porque yo también aprendo. A su nombre. Pero cuando uno se mete en enseñanzas, uno tiene que pedir bastante iluminación del Espíritu Santo para ver si verdaderamente estamos hablando correctamente, si estamos hablando lo que es. Por ejemplo, una de las enseñanzas torcidas que se ha aprendido afuera es que María virgen, siempre virgen. ¿Te ha escuchado eso? María virgen, siempre virgen. Pero usted, quizás algunos de ustedes no saben que María llegó a tener 4 hijos varones después de Jesús, y luego también tenía hijas. Ahora, ¿una mujer seguirá siendo virgen después de dar a luz un hijo? ¿Y si da a luz 4 hijos? ¿Y si da a luz 7 hijos, seguirá siendo virgen? Esa es una herejía. Ese es el espíritu del anticristo que ya está en actividad, hermano. Eso viene desde Roma hace 2000 años atrás, y eso es aún más. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo de que vendrían falsos maestros, se van a levantar. Digan conmigo: se van a levantar. Gente, hermano, que está fluyendo, gente que está enseñando, gente que está seguramente con el deseo de aprender la palabra de Dios, pero van a traer herejías destructoras, dice. Y van a negar al Señor que lo rescató. No, Cristo no me rescató. No, Cristo no me salvó. Van a negar, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué dice ahí en la separata? Destrucción repentina. Versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, a veces por ciertos errores doctrinales
La iglesia de Corinto pasó eso. Y ellos decían, no, yo soy de Apolos. Otro decía, no, yo soy de Cefas. Otro decía, yo soy de Pablo. Y Pablo le dice, ¿Cristo está dividido? ¿Cuántos son de Cristo? Alguien va a decir, no, yo soy del Ágape. A su nombre. Claro, en el Ágape congregamos, pero no quiere decir que somos del Ágape. El Ágape es solamente la denominación, pero todos somos de Cristo. Dale un fuerte aplauso si le entendiste al Señor. Gloria a Dios. Y versículo 3, y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice que habrán ¿qué? Wow. Y el Señor explicó por ahí un poquito en Juan 10. Dice que yo soy el buen pastor, pero hay otros, dijo el Señor, que son lobos. El lobo entra, dice, no entra por la puerta, sino entra por otro lado, por lugar que no es correcto. Y dice, harán mercadería, dice. En otras palabras, lo que está explicando el apóstol Pablo es que se levantarán gente, hermano, porque en un momento dado vieron la prosperidad de un hermano o una hermana, y en ese momento, hermano, verán y dirán, verdaderamente aquí hay billete, aquí hay money, aquí hay chavos, aquí hay euros. El hombre de Dios no se mueve por avaricia, hermano. El hombre se mueve por la voluntad de Dios. Aleluya. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Wow, hay muchas cosas que hablar ahí, pero para el buen entendedor, pocas palabras. Seguimos. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si no nos arrepentimos de ello, entonces dice, hay una condenación que está cerquita, no se tarda, dice. Ahora, si hablamos también un poco de apostasía, de ahí también sale el término ecumenismo. Digan conmigo, ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? ¿Cómo puede usted entender eso? Vamos a la separata ahí. ¿Qué dice? Es la tendencia o movimiento que busca la restauración de las religiones cristianas, y entre ellos quiere unir a la iglesia evangélica para ser parte de este movimiento, y han tomado la escritura donde dice que todos sean uno, según Juan 17:21. El Señor ahí en esa oración, es la oración intercesora de Cristo, y Él está orando por su iglesia, sus discípulos, y está diciendo, Padre, que sean uno así como tú y yo somos uno. Entonces este movimiento, hermano, esto viene de Roma, si usted no sabe. Este movimiento ecuménico viene de Roma, y desde ahí, hermano, están juntando a todas las religiones. Le están metiendo a los mormones, le están metiendo a los testigos de Jehová, le están metiendo a los adventistas, le están involucrando ahí incluso a los evangélicos. Y hay ya evangélicos que son parte de este movimiento ecuménico, hermanos. Hay cantantes que ya están siendo parte, están siendo atrapados por causa, hermanos, de tratados que ellos firman cuando van a Roma. Ahí el Papa les hace una invitación, y es ahí donde el Papa, hermano, tira el anzuelo para que puedan unirse todas las religiones. Ese es un preámbulo, hermano, de lo que será el gobierno mundial del anticristo. Eso es un preámbulo nada más. Hay muchas cosas que usted tiene que ya ir despertando. A su nombre. Gloria a Dios. Eso ya está en actividad, ese movimiento ecuménico. Según Lucas 2:1, estamos en la separata, enfatiza el empadronamiento de todas las personas del mundo. Todo esto es igual a ¿qué? Apostasía. Seguimos, la iglesia no tiene que mezclarse con ninguna secta ni ningún movimiento ecuménico, porque en este movimiento y en las demás sectas religiosas que no tienen la iluminación del Espíritu Santo han torcido ¿qué? Están fuera del cuadro.
Imagínense a un cristiano genuino dando un beso a una escultura o a una imagen. A un cristiano, hermano, que servía continuamente en el camino de Dios y que estaba leyendo su Biblia y que lo leyó de tapa a tapa, y usted a la semana usted le encuentra abrazado de su ídolo y besándolo ahí en el carro. ¿Cómo usted se sentiría de ese hermano? Pero hermano, usted fue cristiano, sí, pero ahora soy de esta religión. Hello. Por eso es que tenemos que tener conocimiento en la palabra de Dios. Y para tener conocimiento tenemos que ser enseñados. ¿Cuántos quieren seguir siendo enseñados? El viernes les sigo esperando. A su nombre. Vamos a leer algo ahí. Añadan ahí en su separata 1 Timoteo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Antes de leer lo que viene a continuación, 1 Timoteo capítulo 4. Desde el versículo 1 vamos a leer ahí. Gloria a Dios. Voy a esperar que todos lo tengan ahí. 1 Timoteo capítulo 4. Y el versículo 1. Amén. ¿Lo encontró? ¿Qué dice ahí? Pero el espíritu, esa palabra espíritu está con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Ya los profetas de parte de Dios estaban profetizando, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué dice? Algunos apostatarán de la fe, empezarán a negar todo lo que aprendieron en cuanto al Evangelio de Cristo, en otras palabras, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? ¡Wow! Eso va a pasar, está pasando. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo, dice, cauterizada la conciencia. Digan conmigo, cauterizada la conciencia. ¿Qué significa eso? Es como cuando usted, hermano, en un momento dado, se tuerce el dedo. Y al torcerse el dedo vamos a pensar que se quiebra el dedo. Y ha pasado un mes y nadie lo compuso su dedo. Nadie. Entonces se quedó así el dedo, hermano, ya. Se quedó así. Usted quiere levantarlo, bajarlo, pero se quedó así. Y usted va, lo mueve, no, ya no siente dolor ya. Porque ya perdió el sentimiento, perdió, en este caso, de circular la sangre, y por ello ya este dedo ya no siente. Es lo mismo espiritualmente. Aquí el apóstol le está diciendo, una persona que tiene la mente cauterizada quiere decir que es una persona que ya no siente, que su entendimiento ha dejado de funcionar conforme al modelo de la palabra y de la doctrina del reino de Dios. Esa es una conciencia que está ¿qué? Cauterizada, ya no siente nada. Conciencia cauterizada. Digan conmigo, conciencia cauterizada. Hermano, pero ¿por qué abrazas el ídolo? No, es que he conocido la verdad. Y lo da su beso ahí a sacar al hambre. Hermano, pero ¿por qué usted se porta de esa manera? ¿Por qué dice esas cosas? Que Cristo ya no viene. No, que ya Cristo ya no viene. Es una mentira. Su mente ya está cauterizada y otras cosas más. Eso tiene que ver con apostasía, todo eso. Seguimos en la Biblia, versículo 3. Dice, estos falsos maestros prohibirán, dice, casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, no comas chancho, no comas carne para la llamada Semana Santa porque le estás comiendo a Jesús. Pero son doctrinas de demonios, son enseñanzas
de los demonios. Y esto el Señor está amonestando y está diciendo que para estos últimos tiempos van a venir espíritus engañadores. Y el Señor dijo, escucha esto, el Señor dijo que se van a levantar falsos profetas, y el apóstol dijo que se levantarán falsos maestros. Ahora vamos a la separata para que usted entienda un poquito lo que está pasando en el entorno. Vamos a la separata. Por ejemplo, lo que hoy se está viendo en iglesias constituidas y fundamentadas por el Señor en sus siervos que precedieron a los que son hoy. ¿Qué quiere decir eso? Dígase, hace 200 años atrás, Dios llamó a un hombre. Vamos a poner a David Wilkerson. Dios lo llama a un hombre, ¿no? Un ejemplo. Le llamó hace 200 años atrás. Él fundó una iglesia, es pastor. Y luego de ello murió. Y dejó pues la iglesia establecida con líderes, pastores, etc. Y los que hoy son en esa iglesia X, los que hoy son, están poniendo enseñanzas torcidas, enseñanzas heréticas, herejías. Están trayendo doctrinas de demonios. Eso se está viendo ya actualmente en la iglesia, hermano. Estos deben entender lo que usan en el Facebook. Ahí se ve de todo, hermano. Seguimos en la separata. La tercera línea. Hoy han inventado que el matrimonio entre mujeres es una revelación del Espíritu Santo. Dicen que el Señor les ha dicho que dos mujeres se pueden casar para llevar su obra en una iglesia. Estaba viendo ahí a dos mujeres, hermanos, se estaban casando y las dos estaban con velo. Y eran predicadoras. Una de ellas era pastora. Eso es en Estados Unidos. Cosas terribles, hermanos, se está viendo. Dos mujeres casándose supuestamente por la voluntad de Dios, en otras palabras. Es como decir, hermanos, que un hombre cristiano genuino puede casarse con una filifea. Hello. O que una mujer genuina del espíritu puede casarse con un filisteo. ¿Tiene lógica eso? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y Cristo con Belial. Belial es un espíritu de inmundicia. Entonces, para nosotros, hermanos, eso no nos cabe en la cabeza, ¿verdad? Que dos mujeres se casen. Pero eso está pasando en iglesias, hermanos. Iglesias donde se movía el Espíritu Santo, donde se derramaba el Espíritu Santo y la gente era, hermanos, saturada por el Espíritu de Dios y veían los milagros de parte de Dios. Pero ahora ya no hay eso. Entre mujeres se están casando de la misma congregación una pastora con una miembro de la iglesia. ¿Qué tal le parece eso? Y el Señor dijo que no vendría, escucha esto, eso es parte de la señal, usted no debe asustarse. El Señor dijo que no vendría Él sin antes que se manifieste la apostasía en la iglesia, hermano. Por eso usted tiene que ser sabio. Y usted no crea todo lo que los predicadores, incluso ni lo que el pastor Edgar o el siervo de Dios, Edgar Burgos, le enseñe. Usted tiene que ser como los hombres de Berea, hermano. ¿Cuántos saben los hombres de Berea? Amén. ¿Cuántos han escuchado los hombres de Berea? Amén. Los hombres de Berea, hermano, Pablo llega a Berea y cuando en eso Pablo está disertando con la enseñanza, el Mesías ya vino y Pablo lo dio a conocer posiblemente su testimonio. Llegó con un buen fundamento, que el Señor se había manifestado y todo eso a través de su espíritu, etc. Y cuando en eso los hombres de Berea, hermano, escucharon y se dieron cuenta, hermano, acerca de la profecía que hablaba en los libros anteriores, en la Torá, que hablaba en los salmos, en los profetas mayores y menores, acerca de que Cristo ya se había manifestado, hermano, ellos fueron bien cuidadosos. Digan conmigo, ser cuidadoso. Usted no se crea todo lo que los predicadores dicen, hermano. Lo repetiré. Usted no se crea todo lo que los predicadores lo dicen.
Porque ya hubo un pastor que yo mismo le he escuchado que dice que no hay infierno. Wow, así dijo. Lo que tuvieron ese día darán por entendido que verdaderamente lo que estoy diciendo es verdad, lo que el pastor dijo. Y con la Biblia tuvimos que esclarecer algunos puntos en cuanto a ese tema. Hello. Por eso usted no se crea todo lo que los predicadores dicen, porque dentro de ellos se van a levantar herejías de falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, falsos pastores, que van a traer una enseñanza torcida. Y el problema es que el pueblo, hermano, el 70% del pueblo solamente trae su Biblia. Dice, voy a escuchar la palabra de Dios. Y no es malo que usted traiga su Biblia. Yo no estoy en contra de que usted traiga su Biblia. Hágalo. Pero también traiga su cuaderno y su lapicero. Y seamos como los hombres de Berea. Nuestra pastora dice, diciendo y haciendo. Yo fui entrenado, hermano, cerca de 6 años con mi cuaderno y con mi lapicero. Todo lo que mi pastor decía, en resumen, yo le tenía ahí en el cuaderno apuntado. Iba a la casa y ahí lo verificaba con las escrituras, a su nombre. ¿Cuántos quieren ser como los hombres de Berea? Los hombres de Berea, hermano, ellos estaban pero bien concentrados en lo que Pablo decía, pero ellos hacían sus anotaciones. ¿Qué hacían los hombres de Berea? Sus anotaciones, para coincidir y confirmar lo que el apóstol Pablo les decía, hermano, porque ellos no lo creían, hermano. Hello. Usted no tiene que creer a todo lo que los predicadores dicen. ¿Sí? ¿Cuántos están aquí? Amén. Usted no tiene que creer, hermano, todo lo que los predicadores dicen, porque hay cosas que no siempre se le va a expresar por la palabra del Señor, sobre todo en estos últimos tiempos. Que estamos en tiempos donde ya los falsos maestros están ya, los falsos predicadores, los falsos profetas ya están, hermano, ya están circulando. Son ambulantes espirituales que están circulando, hermano, ya, y están inventando, como les decía aquí, como veíamos en la separata, que decía que 2 mujeres, por revelación del Espíritu Santo, dice que pueden casarse para que puedan llevar una obra o su obra en la iglesia. ¿Qué tal les parece eso? Seguimos en la separata. Por otro lado, se ve también que hay ministros que están ungiendo de diversas formas. Y lo que me sorprende es que dicen que también hay la unción de la escoba. Dice que ya está en actividad la unción de la escoba. ¿Cómo es eso? Lo dicen a los hermanos, le dicen, hermano, traiga su mejor escoba. Y algunos traen una escobaza ahí como para que barran más. Y lo amontonan ahí, hermano, y empiezan a ungirlo ahí, y empiezan a echar aceite. Y después de ello, ya, hermano, ya está ungido, ya puedes ir a ungir cualquier casa. Si alguien viene con una escoba y le dice, hermano, quiero ungir tu casa, agárrelo con la misma escoba, hermano, y únjala a él o a ella. Bárralo, dígale, arrepiéntete en el nombre del Señor. Porque esa es una herejía, hermano. Tantas cosas están inventando, hermano. Hay una secta, no, yo no lo llamo denominación, es una secta que dice que es pare para sufrir. ¿Cómo se llama? Pare de sufrir. Pare de sufrir. Dice que ellos, hermano, si por una sanidad ellos cobran, hermano. Esa es una herejía. Jesucristo cobró por sanar a los enfermos. Hermano, los milagros que Jesucristo hizo, toda la ciencia, hermano, con todo su esplendor y todo su conocimiento, no alcanza al poder glorioso y creativo de nuestro Señor Jesucristo en todas las sanidades y milagros, hermano. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Todopoderoso? No alcanza, hermano, porque Jesucristo, hermano,
hizo cosas sobrenaturales, hermanos. Lo que la ciencia hoy en día se inventan, hermanos, aparatos para que la gente pueda caminar, no tienen la parte de la rodilla hacia abajo. Pero Jesucristo, hermano, iba solamente posiblemente con un toque o con la palabra, y esa rodilla, hermano, se creaba literalmente, se iba creando hasta el dedo gordo y todo el pie, a su nombre. Eso no hace la ciencia. Pero el Señor, en su gracia, nos dio a entender que Él dijo: dad de gracia lo que recibiste De gracia. de gracia. Hoy los cantantes están pensando más en los chavos, están pensando más en cuánto me van a dar, cuánto me van a pagar. El otro día escuché que decía un ministerio de alabanza. Le llamaron y le dijeron: hermano, nosotros cobramos 700 soles. Hello. ¿Qué cosa? Para alabar al Señor usted tiene que cobrar. No, eso es una enseñanza torcida. Jesús no hizo eso. Cuando Él predicaba, hermano, Él lo daba todo a cambio de nada, y hasta su misma vida lo dio para que usted y yo hagamos lo mismo. Hermano, siervo, tú que me escuchas, hermano, no pongas un precio a tu prédica, no pongas un precio a la enseñanza, a la palabra, porque un día vamos a dar cuentas a su nombre. Eso es herejía, hermano. Cuidado, se pegue ahí, se puede infiltrar el espíritu del anticristo y a la vez puede llegar el espíritu de apostasía, hermano. Y todo eso, hermano, por causa de abrir una puerta. ¿Qué más dice acá? La unción de la escoba. También se puede ver que sale una mujer y pide 50 soles para sanar a cada persona. 50 soles o 50 dólares, creo que era. La mujer estaba ahí sentada, hermano, y les hacía formar una fila. Yo los vi en el video ahí. Y cada uno traía sus 50 dólares, hermano, para ser el que sanado. ¿Qué tal les parece? Esa es una herejía. Eso se llama apostasía. Eso no es bíblico, hermano. Usted tiene que aprender a rechazar. Si usted alguna vez ha ido a la iglesia o a la secta, pague para sufrir. ¿Cómo se llama? Pare de sufrir. Ya no vaya ahí, hermano. Ya no vaya a pagar. Porque en Cristo solamente hay que creer que Él lo puede hacer a cambio de nada. Aleluya, gloria a Dios. Porque si no, ese hombre, esa mujer o ese ministro se va a convertir en un brujo espiritual. Los brujos cobran, hermano. Los espiritistas cobran. Y la risa que me da los brujos que dicen: no, lo traigo a la persona, le traigo en 7 horas y lo traigo rendido a tus pies. ¿Quién puede mover la voluntad de los hombres, hermano? Solamente el Señor. Y ahí en el periódico continuamente ponen sus publicaciones, sus spots ahí en la radio, y en la madrugada sale el guachano ahí. Hello. Pero en Cristo hay poder contra toda brujería, contra toda maldición, contra toda obra del diablo, contra toda disolución. Aleluya. Seguimos. También he podido ver que un ministro de la palabra, un pastor, entre comillas, estaba impartiendo liberación a una de sus miembros de la iglesia con un beso. Eso lo vi también en el video, hermano. Está el pastor ahí, hermano, supuestamente ministro, y en eso la hermana viene y el pastor, hermano, no sé qué le diría, pero terminó besándolo. Y en medio de ello que le iba besando ahí como 30, 40 segundos, según él lo estaba ministrando liberación. Cosa terrible, hermano. Y el problema es que la gente cae en ese tipo de errores por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Qué dicen? Oseas 4:6, alguien me lo lee rapidito. Oseas 4:6, yo lo sé, pero quiero que usted aprenda también. Mi pueblo perece por Ahí falta dice: de mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero quiero que usted lo lea para que usted se cerciore y marque ahí fuertemente ese versículo, porque ese versículo para este tiempo es muy importante, hermano.
Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow, eso lo dice a los ministros que están caminando camino a la herejía, camino a la enseñanza torcida, camino a la apostasía, camino al ecumenismo, camino, hermano, al espíritu de error del anticristo. ¿Cómo es posible que la hermana se deje besar para hacer ministrar la liberación, hermano? Eso no es de parte de Dios. Así que si un pastor viene y le dice: hermana Panchita, ¿quiere ser liberada? Sí, pastor, ore por mí, estoy atribulada. Muy bien, entonces cierre sus ojos. ¿Pero para qué, pastor? Cierre sus ojos y ponga sus labios como para que sea besada. Usted corra hacia ahí, hermano, ahí mismo. Nunca más vuelva ahí. Esa es apostasía. Esa es herejía, hermano. Cuidado. Hasta pueden salir ministras, hermano, ministrando liberación a los hombres con un beso también. Tantas cosas se van a ver, hermano, en estos últimos tiempos. Estamos en los tiempos finales, donde el Señor dijo que no vendría sin antes que se manifieste, ¿qué? Para que usted se cerciore. Alguien me lee 2 de Tesalonicenses 2:3. Léalo fuerte, hermano, porque eso es lo que el Señor advirtió, que vendría primeramente la apostasía, luego se va a manifestar el Señor. Por eso digo que estamos en los últimos tiempos, hermano. Ya se está viendo esas cosas ya. 2 de Tesalonicenses 2:3. Léelo, Milton. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es apostasía? Es traicionar la enseñanza clara de Cristo, la enseñanza de su reino, las palabras que Él dejó, hermanos, las verdades. Es contradecirlo a lo que Él dijo. ¿Qué es apostasía? Es negar la fe, es negar que Cristo murió y que Cristo resucitó, es negar que hay un cielo, es negar que hay una nueva Jerusalén, es negar que hay una vida eterna. Esa es apostasía. Es negar lo que se enseña, la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, hermano. ¿Cuánto hombre y cuánta mujer, hermano, apóstata en estos últimos tiempos hay, hermano? Y usted tiene que tener cuidado. Si usted un día dice: pastor, me voy a ir de viaje, voy a cambiarme de lugar, voy a ir allá a Miami, vaya, pero vaya con cuidado. Y no entre en cualquier iglesia. No permanezca en cualquier iglesia donde no le enseñen, hermano, lo que está escrito en la Biblia. Por eso es que el discípulo tiene que ser adoctrinado, hermano. Y para ser adoctrinado, el discípulo tiene que buscar bastante la palabra del Señor. A su nombre. Yo me he sentado horas a leer la Biblia, horas, no minutos, horas a leer la Biblia, para que usted pueda entender todo lo que está entendiendo, hermano. Son cosas que el Señor habló, son cosas que el Señor está advirtiendo a su iglesia, que debemos tener cuidado, porque ya muchos apostatarán de la fe. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Y un apóstata empieza, hermano, ¿sabe dónde empieza el apóstata? Empieza desde un lugar, desde un puesto, hermano. Desde ahí empieza el apóstata. Ya tiene un puesto, ya tiene un lugar, ya tiene, un llamado. Desde ahí empieza ese espíritu a moverse, hermano. Por eso todo hombre y toda mujer, todo ministro, todo profeta, todo hombre de Dios, todo evangelista, maestro, etcétera, que tiene un llamado de parte de Dios, tiene que tener bien claro que acá hay una cabeza. A su nombre. Y que si se mueve, hermano, como la culebra, y que quiere hacer sus cosas por ahí, puede terminar como uno de ellos, como un apóstata, hermano. Y puede cambiar la enseñanza, puede cambiar la doctrina. Y no vaya a ser cosa que usted lo vea impartiendo liberación con un beso, hermano.
Un beso bomba. Hello. Por otro lado, también sale en el Facebook que un pastor pentecostés se casó con otro hombre, supuestamente por orden de Dios. Mire, dice que Dios lo ordenó. ¿Quién le habló ahí? ¿Dios o el diablo? No, iglesia, quiero comunicarnos algo. Díganos, pastor. El Señor me ha dicho que tengo que casarme con otro hombre. Esa es la orden del Señor. Estaba endemoniado ese pastor, hermano. Estaba con el espíritu de apostasía, estaba con el espíritu de herejía y el espíritu del anticristo, hermano. Pero esa es una de las señales que antes de la venida de Cristo no vendría sin antes que se manifieste la apostasía, dijo el Señor. Y cosas peores aún vamos a ver porque ya estamos en los últimos tiempos. ¿Sí? ¿Entendió? Que Dios nos libre, hermano, de todos estos errores doctrinales, todas estas falsas enseñanzas. Que Dios nos libre, hermano, de tantas cosas que se está viendo. Que Dios nos libre, hermano. Pongámonos de pie. Toda persona que ha venido con necesidad de oración, pase aquí adelante para orar por usted. Y toda persona que ha venido y que quiere reconciliarse con el cielo, con el Padre Celestial, yo también le invito a que pase aquí adelante. Queremos orar por usted. Queremos fortalecer su vida espiritual. Amén, gloria a Dios. Así que toda persona que quiere para orar, véngase para adelante. Pero si todos están sanitos, todos están bien, si alguien quiere reconciliarse también, puede pasar aquí adelante. Usted venga creyendo que el Señor lo va a tocar, no con el pastor. Es más, siempre les digo que no soy de poner las manos así nada más. Hay una enseñanza ahí fuerte, donde todo ministro tiene que entender, para poner las manos tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, tiene que ser dirigido por el Señor. Hay una enseñanza ahí, porque en la imposición de manos hay una impartición, como también hay una transmisión. Y si el Espíritu nos motiva, nos impulsa, es otra cosa. Gloria a Dios. Vamos a orar primeramente por su palabra que el Señor nos ha traído como enseñanza. Y a nuestros hermanos de nuestro Facebook queremos darles gracias. Dios los siga bendiciendo, amados hermanos, discípulos, siervos del Señor. Adelante, que el Señor les alumbre más con este espíritu, esta revelación, que el Señor no vendría sin antes que se manifieste la apostasía. Muchas bendiciones.